Padre, nos presentamos delante de ti como hijos amados, aceptos en el Señor Jesucristo. Tú nos has llamado a tus caminos para que conozcamos tu gloria y tu presencia, y para que seamos hechos, conformados a la imagen de Jesús. Trata con nuestras vidas, Señor, y quita de nosotros lo que no te agrada, lo que va en contra de tu carácter, de tu amor, de tu gracia. Y pone en nosotros un espíritu nuevo, un corazón nuevo y una mente renovada, para que podamos entender tu voluntad agradable y perfecta. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema de hoy se titula El yo enfermizo. Digan conmigo, el yo enfermizo. Vámonos para Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. El yo enfermizo. La Biblia nos enseña que nosotros estamos conformados por un espíritu, por un alma y por un cuerpo. Cuando una persona acepta a Jesús como Señor y Salvador, recibe la vida eterna, o sea, su espíritu es salvo. El cuerpo no es redimido, por eso el cuerpo debe volver a la tierra nuevamente hasta el día de la resurrección. Pero también tenemos un alma, y en esa alma está la mente, los sentimientos y la voluntad. Y cuando nosotros nos acercamos a Cristo, nuestro espíritu es salvo, pero nuestra alma necesita ser transformada. Nuestra alma necesita ser cambiada. Nuestra alma necesita ser purificada. Porque venimos, hermano, con una mente dañada. Venimos con unas emociones que están llenas de traumas. Venimos con una voluntad que está habituada a la rebeldía y a la rebelión. Y usted se convierte a Cristo y Cristo perdona sus pecados, pero usted sigue igualito. ¿Y qué es lo que Dios comienza a hacer? Comienza a cambiar tu mente, comienza a renovar tu vida para que tú seas una persona diferente. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, todas, las buenas y las malas. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En Romanos 28 se nos habla del propósito de la salvación. Dios te salvó para hacerte igualito a Jesús. ¿Qué les parece eso? Y dice que todas las cosas que le pasa al cristiano ayudan para bien, las buenas y las malas. Lo único que no ayuda para bien es el pecado, porque el pecado lo que trae son consecuencias que destruyen a las personas. Y aún así, Dios puede perdonar el pecado y Dios puede también cortar con las consecuencias que le vengan a una persona por el pecado. Y dice la Escritura que Él nos escogió, nos predestinó para hacernos conforme a la imagen de Jesús. ¿Por qué? Cuando Adán y Eva pecaron, se convirtieron en la imagen distorsionada de Dios. Adán es la imagen distorsionada de Dios por el pecado. Pero cuando Cristo vino al mundo, Cristo es la imagen perfecta del Padre, porque Cristo no tuvo pecado. Y por eso el Padre nos quiere hacer no conforme a Adán, sino que nos quiere hacer conforme a Cristo. Como Él es, así debemos ser nosotros. Pero cuando nos convertimos, el ser humano llega con un carácter satánico, porque nuestra mente en el mundo estaba retorcida, nuestras emociones estaban dañadas y nuestra voluntad rebelde. Porque está el carácter de Dios. El carácter de Dios es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Mientras que el carácter del enemigo es todo lo contrario: el odio, la ira, el enojo, la gritería, la maledicencia. Y cuando llegamos a Cristo venimos con todo eso. Dios nos salva, pero a partir de ese momento comienza a tratar de nuestras vidas para que ese carácter que no se parece a Cristo sea echado fuera y ahora se manifieste en nosotros el carácter de Cristo.
Por eso muchos de ustedes dicen: pastor, cuando yo llegué a la vida cristiana tenía un odio tan impresionante y ahora siento amor por esas personas, siento misericordia. Cuando llegué a la vida cristiana, pastor, mis pensamientos eran todo a lo malo, a lo depravado, y ahora pues mi mente se deleita en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ha sido transformado y cada día se está pareciendo más a Jesús. Él es el modelo. Pero en estos tiempos los cristianos se están pareciendo más al mundo que a Cristo. Y hay cristianos que ven que porque James se tatuó un brazo y corren también a tatuarse. Hermanito y hermanita, en vez de imitar a esos personajes del mundo, ¿por qué más bien no imitas a Cristo? ¿Por qué no haces lo que el Señor hizo y vives como el Señor vivió? Ahora, ¿qué usa Dios para tratar con ese carácter? Les voy a dar esta explicación. Dios escogió a Israel estando en Egipto para que fuese su pueblo. Y antes de sacarlos de Egipto, Dios le dijo: van a matar un cordero de un año y la sangre la van a aplicar sobre las ventanas y sobre las puertas. Y cuando venga el ángel de la muerte, cuando vea la sangre, no podrá entrar. En otras palabras, Dios redimió a Israel por la sangre de los corderos. Era la salvación. Dios los salvó por la sangre del cordero. Y vino el ángel y mató los primogénitos de los egipcios, pero no en Israel, porque había sangre. Pero la pregunta es: las personas que estaban debajo de esa sangre en las casas, ¿ellos habían cambiado su corazón? No. Pero eran salvos. ¿Por qué? Por la redención de Cristo. Porque la salvación no es de nosotros, es de Dios. Y Dios dijo de Israel que era un pueblo rebelde, incircunciso de corazón y duro de servicio. Y Dios los sacó hasta la tierra prometida, pero no los podía entrar a la tierra prometida como eran. Porque si entran a la tierra prometida con el carácter que traían, hubieran destruido la tierra prometida y se destruyen esos mismos. Por eso Dios los tuvo que llevar al desierto para tratarlos, para trabajar con ellos, para afligirlos, para que saliera a luz lo que había malo dentro de ellos, para que ellos se arrepintieran y Dios transformara sus vidas y pudieran poseer la tierra prometida. Y por eso Deuteronomio capítulo 8, vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 8 se nos habla de la salida de los hijos de Israel a Egipto. Deuteronomio capítulo 8 versículos 2 y 3 nos dice lo siguiente. Deuteronomio 8 versículos 2 y 3 dice lo siguiente: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para probarte, para afligirte, para saber lo que había en tu corazón. Eso es clave, para saber lo que hay en el corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor, de esto vivirá el hombre. Entonces Dios salvó a los israelitas por la sangre del cordero, pero los llevó al desierto para cambiar su carácter y su temperamento. Y dice que Dios los pasó por aflicciones, les hizo tener hambres, los pasó por pruebas y brotó inmediatamente lo que había en el corazón de ellos. ¿Qué brotó? Rebelión contra Dios, queja, levantaron un becerro de oro y pura maldad. Y Dios esperaba que ellos reconocieran su maldad para limpiarlos y prepararlos para la tierra prometida. Pero ¿sabe qué hicieron ellos? No se dejaron transformar, no se dejaron cambiar por Dios, no se dejaron tratar, y toda esa generación pereció en el desierto. No pudieron entrar a la tierra prometida, sino solamente 2 personas que se dejaron tratar por Dios. Piensen esto: Dios sacó a 3 millones para la tierra prometida y solamente pudieron entrar 2. ¿Y saben por qué? No se dejaron tratar. Por eso Dios usa las pruebas, las dificultades y los problemas para tratar con nuestro carácter, para tratar con esas cosas oscuras que tenemos dentro de nosotros, para sacar el sedimento que está allá, porque a Dios no le servimos cuando llegamos a la vida cristiana. Primero Él nos tiene que purificar, nos tiene que santificar para poder luego usarnos y cumplir su propósito en nosotros. Amén. Amén.
Cuando nosotros decimos que alguien es duro de corazón, que es terco, que es testarudo, que es una persona soberbia y altiva, lo que estamos diciendo es que esa persona está dominada por el yo enfermizo. Y por causa de ese yo enfermizo, Dios lo tiene que tratar para que salga su yo y se manifieste Cristo en la vida de la persona. Pregunta de hoy: ¿qué tanto te pareces a Cristo? ¿Será que tu vida es un reflejo de la gloria de Cristo? ¿Será que estás representando a Cristo con tu vida, con tus acciones, como debería ser? Ahora, vamos a ver 8 puntos del yo enfermizo. Primer punto: el yo enfermizo es duro con los demás. Digan conmigo: es duro con los demás. Porque hay personas que son ásperas, personas que son crueles, personas que son duras de corazón y tratan a las demás personas como cualquier cosa. Y hieren a las personas con palabras y no les importa lo que el otro sienta. Porque hay personas que son implacables, que tienen dureza de corazón, que tratan a las demás personas de mala forma. Y cuando una persona es así, es una persona dura de corazón, que tiene el yo entronado. Y por eso Dios le tiene que tratar para suavizarle, para que tenga una nueva vida. No puede ser igual. Yo conocí un pastor que tenía un carácter, hermano, muy fuerte. Ese no era carácter, sino karate. Muy templado, muy fuerte. Y él a las ovejas les hablaba así: así era muy fuerte. Y las ovejas no se amañaban con él, se iban, porque no les estaba pastoreando, sino que les estaba aporreando. Y cuando hablaba con él, él me decía: yo tengo ovejas en la Asamblea de Dios, tengo ovejas en la Presbiteriana, tengo ovejas en la Bautista. Y yo internamente pensaba: qué pesar, porque son ovejas que Dios le da, pero se las lleva para otra parte por el carácter de él. Entonces, a él, por ejemplo, una ovejita no le iba al culto y él se encontraba luego la ovejita por la calle y no la saludaba o la miraba feo. Un carácter muy fuerte. Y Dios comenzó a procesarlo, a pasarlo por pruebas, de tal manera que le vino una enfermedad en su cuerpo que lo doblegó mucho. Y él trataba a la esposa muy feo. Venga, vaya, va. Así hablaba. Y resulta de que un día la esposa quiso hablar de algo y él la cayó ahí mismo, la vergonzó, como si fuera un perro, ¿sí no? Qué carácter tan fuerte. Pero cuando Dios comenzó a procesarlo y lo comenzaron a venir esas pruebas, después de años, yo pude comenzar a ver el cambio en el carácter de él. Y ya trataba bien a su esposa y le hacía la comidita, le decía: mami, mi amor. O sea, era tan diferente. ¿Pero por qué? Porque vino un trato a su vida. Y a veces nosotros, para poder dejar la dureza de corazón, necesitamos ser tratados por Dios. Isaías 58, el versículo 3. 58:3. Y le está hablando el Señor a su pueblo, a Israel, y les dice esto: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por enterado? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Dios será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares el dedo amenazador de ti y el yugo y el hablar vanidad. ¿Qué sucedía con Israel? Los israelitas tenían la costumbre de ir al templo, hacer sacrificios, orar a Dios, iban a las sinagogas, pero vivían tratando más a los hermanos y al prójimo. Entonces ayunaban: Señor, aquí me aflijo. Pero llegaban y a sus trabajadores los hacían ropa de trabajo. Tenían esclavos y los sobrecargaban
con muchas cargas y los maltrataban y los azotaban, y Dios dijo: no escucharé sus ayunos ni sus oraciones porque están maltratando al prójimo. Porque mi relación con Dios es mi relación con el prójimo. Como usted trataría a Cristo, debería tratar a su prójimo, a su hermano. Y cuando usted ve a su hermano tener una necesidad, no cierre contra él el corazón. Y el Señor le dice: es que el ayuno que yo escogí es que dejen ir libres a los esclavos, que traten bien a las demás personas, que vistan al desnudo, que le den comida al hambriento y que no usen el dedo amenazador. ¿Saben cuál es el dedo amenazador? Cuando... Y hay personas así. Hermano, ¿será que hay dureza en nuestro corazón? Hay patrones que tratan muy mal a sus empleados. Hay padres de familia que tratan muy mal a sus hijos, no les pasa ni media. Hay pastores que tratan a las ovejas como cualquier cosa y los tratan mal. Y eso no está bien, porque la dureza de corazón va contraria al Espíritu de Cristo. Vamos a ver un ejemplo de un hombre duro de corazón. Primera de Samuel 25:3. Primera de Samuel capítulo 25:3. Primera de Samuel capítulo 25, el versículo 3. Dice así: 25:3. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Aquí se menciona un hombre llamado Nabal, pero dice que Nabal era muy fuerte de carácter, era duro, era tosco, era como una lija, hermano. Pero tenía una esposa que era muy buena gente. ¿Cuántas mujeres buenas se casaron con hombres que son un Nabal? ¿O cuántos hombres se casaron con una mujer que es Nabal? Que les gusta ser rudas, violentas, todo alegan, todo pelean. Hay personas que tienen el corazón así, endurecido, como el de Nabal. Y resulta que David, antes de ser rey, estaba huyendo de Saúl y se fue a vivir por esa tierra y comenzó a cuidar el ganado de Nabal por mucho tiempo. Y un día David le mandó a decir a Nabal: Nabal, ¿por qué no me regalas una vaca, una cabrita para comer con mis hombres, que te hemos cuidado el rebaño pues por mucho tiempo? Y Nabal, como era malo y de un carácter duro, ¿sabe qué hizo a él? Le envió un insulto a David, lo insultó. Y David con sus hombres lo iba a matar. Su mujer, que era toda buena gente, se dio cuenta y llegó donde David y dijo: David, no lo vayas a hacer. El mismo nombre de él dice lo que él es, porque él desde joven es duro de corazón, es obstinado David. Y David le perdonó la vida a Nabal. Cuando Nabal se dio cuenta, le dio como un preinfarto, se afectó el corazón, y dice la Biblia, y a los 10 días lo mató el Señor. Hermano, las personas que son fuertes de carácter, que son toscas, rudas, no es raro que se mueran de un infarto. Es más, hay personas que en medio de una ira les dan infarto, porque eso afecta el cuerpo, eso afecta la parte emocional. Y Dios no quiere que nosotros tengamos un carácter duro, sino que tengamos un carácter como el del Señor. En Mateo 5:7, Jesús dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos tendrá Dios misericordia. ¿Y sabe qué quiere decir misericordia? Que usted va a tener un carácter suave, dócil, apacible, sabe contestar, responder a las personas, tratarlas con amabilidad, con bondad, con misericordia. Eso es la misericordia. En Efesios capítulo 4, 31 y 32, en el versículo 31, Pablo dice que quitemos de nuestras vidas el carácter del diablo. Y Pablo lo dice así: quítese de vosotros toda ira, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Hermanos, quitemos de nuestra vida el mal carácter. Que la gente diga: ese desde que se convirtió, oye, es más grosero. Esa mujer es cristiana, pero qué mujer para... No, hermanos, la gente tiene que ver el carácter de Cristo.
Porque en el versículo 32 dice Pablo, dice, quiten esas cosas, y en lugar de eso, dice Pablo, sean benignos los unos con los otros, o sea, sean buenos, sean amables, aprendan a tratar a las personas, a saludar bien a las personas, deje esa cara de 38 largo, deje de estar amenazando a las personas, mantenga una sonrisa en su rostro, hermano, y trate bien a todo el mundo, aunque no te hagan bien. Y dice Pablo, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos, así como Dios también les perdonó en Cristo. Ese es el carácter de Cristo. Dios no quiere en nosotros el carácter del enemigo, sino que Dios quiere que cada día seamos más como Jesús. Pregunta, ¿cómo eres? ¿Te pareces al Señor? Punto 2. El yo enfermizo es soberbio. Digan, soberbio. La palabra soberbia significa altivez, orgullo, altanería, arrogante, presunción, suntuoso, arrebatado, por nada se aira. ¿Usted conoce personas que por nada forman tremendo problema? Que por cualquier cosa se enojan, que por cualquier cosa explotan. Esas personas son muy orgullosas. Esas personas están llenas de soberbia, y por eso cada vez que algo no les gusta, explota el yo, porque son ellos. Y si tú eres una persona que explota con facilidad, tienes que orar al Señor para que el carácter de Cristo se manifieste en ti. Porque te voy a decir algo, si te has convertido y tienes a Cristo, tú ya tienes el carácter de Cristo dentro de ti. ¿Qué tienes que hacer? Quebrantarte para que la presencia de Dios se manifieste a través de ti. Amén. Eso no es de, Señor, dame amor por tal persona. No, Él no te va a dar amor por tal persona. Él ya te dio el amor. Romanos 5:5. Dios derramó su amor por el Espíritu Santo. Punto. Usted ya lo tiene. Deje que ese amor fluya. Porque usted me dice, Señor, Bernardo, voy a ver si te perdono. Voy a orar. Señor, pon mi amor por Bernardo. Nada, Bernardo. No siento amor. Señor, dame amor por Bernardo. Espere 3 días más. Mire, nunca va a sentir amor por Bernardo, porque es que ese amor no está arriba. El amor de Dios ya está en nosotros por el Espíritu Santo. Y es uno de los frutos de Dios. El primero, el fruto del Espíritu es amor. Hermano, si tú te convertiste al Señor, tú ya tienes el amor dentro de ti. ¿Qué tienes que hacer? Déjalo fluir. Entrégale al Señor ese carácter y ese carácter. Déjaselo al Señor. Y deja que Él comience a fluir a través de ti. De tal manera que te vas convirtiendo en alguien dócil, en alguien suave, en alguien humilde. Mateo 11, 28, 29. Mateo capítulo 11, 28 y 29 dice lo siguiente. Mateo capítulo 11, el versículo 28, 29. Mira lo que dice el Señor Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor está diciendo, suelten el yugo que traen, la carga que traen. Y traíamos una carga de religiosidad, de tradiciones, de pecado, de mal carácter. Y un yugo es un palo que se colocaba entre 2 bueyes, uno bueno, uno nuevo y uno viejo. Y el buey joven aprendía del buey viejo a arar la tierra. Y el Señor que está diciendo, dejen ese yugo con el pecado, con la tradición, con el mal carácter, o sea, rompamos eso. Y dice Jesús, quítese ese yugo y ahora póngase en el yugo conmigo, con Jesús. Y dice, ¿y qué van a aprender? Dice, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Para qué es el yugo? ¿Para aprender qué? Digan, la mansedumbre y la humildad. Porque Cristo era humilde de corazón, era manso de corazón. Y dice, y así hallaréis descanso para vuestras almas. Es mejor estar en yugo con Cristo que en yugo con los artistas de este mundo. Hay cristianos que idolatran gente del mundo y tratan de parecerse a la gente del mundo en peinados, en tatuajes, que como aquel se puso un piercing, yo también. Hermano, no. Ponte en yugo con Cristo, no con el mundo. Y Cristo te va a dar humildad.
Y Cristo te va a dar mansedumbre, humildad para reconocer tus errores, mansedumbre para que cuando pase algo fuerte no te airas, no vas a contestar feo, no vas a explotar, no te vas a llenar de soberbia. Y de Cristo vamos a aprender la humildad. Voy a colocarles un ejemplo de alguien que era muy orgulloso y terminó siendo muy humilde. Segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios capítulo 12, el versículo del 7, 12 del 7 al 10. Se nos habla del apóstol Pablo. Pero recuerden que Pablo, antes de convertirse, se llamaba Saulo de Tarso. Y él era un hombre duro de corazón. Era soberbio. Y resulta de que Pablo comenzó a perseguir a los cristianos. Y la Biblia dice, entraba a la casa de ellos y los sacaba del pelo. Los hacía llevar a la cárcel. Y los torturaba de tal manera que muchos de ellos blasfemaban de Dios por las torturas tan horribles. Pablo era malo, lleno de soberbia. Y un día se aparece Cristo, cae a tierra, se convierte a Jesús, pero él sigue con su mismo carácter. Y por eso Pablo en una de sus cartas dice, de los demás apóstoles nada he aprendido. Imaginen la soberbia de él. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Comenzó a pasarlo por pruebas, tribulaciones, persecución. Hermano, qué sufrimientos tan grandes. Pero era Dios tratando con Pablo. Y después que pasó el trato, decía Pablo, yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Dios lo hizo humilde y manso. Por eso a veces necesitamos tratos. Y Pablo en 2 Corintios 12, versículo 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo comenzó a recibir revelaciones del cielo como ningún otro apóstol. Unas visiones y revelaciones tremendas. Y Pablo comenzó yo soy el más grande de los apóstoles, nadie tiene más revelación que yo. Así estaba hinchado. Y Dios, ¿sabe qué hizo? Le envió el alfiler para desinflarlo. Y dice que permitió que un demonio, Pablo dice, un mensajero de Satanás, un demonio, viniera y lo atormentara cuando él se estaba llenando de orgullo y de soberbia. Parece ser que era una aflicción en la carne, porque Pablo dice que era un mensajero de Satanás que lo afligía en la carne, una enfermedad. Que cuando Pablo comenzaba a hincharse, venía la enfermedad y lo doblegaba. ¿Cuántas veces Dios no nos tiene que doblegar? Tal vez a través de enfermedades. Porque Dios lo hace a través de pruebas. Y Pablo corrió a Dios, quítalo de mí, quítalo de mí, quítalo de mí 3 veces. Y Dios le contestó 3 veces, no, no y no. Pregunta, ¿por qué no se resuelve tu problema? ¿No será que Dios sabe que si te quita el problema dejas de orar? ¿No será que si Dios sabe que se soluciona eso por lo que tú estás clamando, dejas de estar consagrado a Dios? ¿No será que si Dios hace lo que tú le estás pidiendo, te vas a llenar de orgullo? Y por eso Dios a veces permite que sus hijos estén en pruebas que duren mucho tiempo. Pero todo tiene un propósito, perfeccionarlo. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y cómo nos debilita Dios? Ahí dice Pablo, con necesidades, con afrentas, con persecuciones y con muchas otras cosas. Por eso para el cristiano no existe nada malo ni nada bueno. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todas las cosas Dios las usa para bien. Así que si usted camina con Dios y le viene algo que parece malo, tranquilo. Detrás de esa cosa que parece mala hay una bendición de Dios. Aprenda a gloriarse. Y después de que Dios trató a Pablo, Pablo dijo estas palabras: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Será que podemos decir eso? Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Qué cambio tan grande. Al principio era Pablo entronado, su yo, pero luego ya era un hombre diferente. Antes era Saulo de Tarso y él se cambió el nombre por Pablo. ¿Saben qué significa Pablo?
significa pequeño. Qué bonito. Dios lo llevó a ser un hombre humilde, un hombre tratado. Es más, ¿saben qué significa la palabra mansedumbre? Significa persona tratada por Dios. Cuando usted ve a alguien muy humilde, muy manso, de buen carácter, pregúntele por qué cosas ha pasado en la vida y usted se va a sorprender. Y va a entender qué cosas usó Dios para formar su carácter de esa forma. Y Pablo fue prácticamente el único de los apóstoles que dijo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Tremendo eso. ¿Sería uno capaz de decir eso? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Hermano, nos falta mucho. Estamos todavía en pañales. Todavía nos tienen que echar talquito, hermanos. Pero vamos creciendo en el Señor. Amén. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Toda persona que es soberbia va a ser quebrantada. Se lo aseguro, tarde o temprano. Toda persona, mis hermanitos, que se llena de soberbia, le van a venir tratos muy fuertes. Entre más humilde sea usted, se va a evitar tratos de parte del Señor. Porque a Dios no le gusta la soberbia. Porque la soberbia daña nuestras vidas. Porque la soberbia es lo contrario a la mansedumbre y al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Dios al humilde lo atiende rápido, al orgulloso lo mira de lejos. Amén. Tercero, el yo enfermizo siempre hace su voluntad. Digan, siempre hace su voluntad. Quiere decir, es una persona terca, obstinada, testarudo, mete la cabeza por donde no cabe el cuerpo. Usted le ha dicho a alguien: no haga eso, no lo haga, no lo haga, y va y lo hace. Por ahí no es, pero por ahí se va. Eso se llama testarudez y hacer la propia voluntad. En la Biblia hay el caso de un hombre que Dios le dijo al rey Saúl: me vas a destruir a Amalek y a todo su pueblo. Porque Amalek había tratado en varias ocasiones de destruir a Israel, y entonces Dios le iba a pagar conforme a sus obras. Y le dijo a Saúl: me los destruyes a todos. ¿Y saben qué hizo el rey Saúl? Se fue y perdonó al ganado y perdonó al rey amalecita. ¿Saben cómo se llamaba el rey? Se llamaba Agag. ¿Y saben qué significa Agag? Significa rey de la carne. ¿A quién perdonó Saúl? Al principal, al rey de la carne, hermanos. ¿Cuántas veces Dios nos manda a hacer cosas y no las hacemos por complacer la carne? Por complacer la carne. Primera Samuel 15, 22 y 23. Y entonces Saúl va y hace todo lo contrario a la voluntad de Dios. Y vive haciendo lo malo, y Dios lo corrige, y sigue y vuelve y la hace. Y Dios le envía este mensaje al rey Saúl. Primera Samuel 15, 22, 23 dice así: y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezcan las palabras del Señor. Dios quiere obediencias más que cualquier cosa que usted haga para Él. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura a los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Dios dice: una persona rebelde es igual a un hechicero. Así lo compara Dios. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Dios, Dios te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué dice el Señor? Que cuando se rechaza la palabra de Dios para hacer la propia voluntad, nos convertimos en personas obstinadas, testarudas y tercas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Muy sencillo: su palabra. Su palabra dice: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos amemos los unos a los otros y nos ayudemos los unos a los otros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que no salgas por fiador de nadie. Pero hay hermanitos que le ha tocado pagar hasta 25 millones por salir de fiadores de otras personas, por no obedecer la voluntad de Dios. Hermano, la voluntad de Dios está aquí en la Escritura. Léala, conózcala, obedézcala, y va a ver la gloria y la bendición de Dios sobre su vida. Mateo 6:10 habla el Padre Nuestro y dice: hágase tu voluntad en la tierra como es hecha tu voluntad en los cielos. Qué bueno que podamos obedecer a Dios aquí en la tierra como se obedece arriba. Mateo 26,
versículo 41 creo que es, Mateo 26, 39, perdón. El Señor Jesucristo iba para el Calvario. El sufrimiento iba a ser terrible. Y Cristo hace una oración y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no era la copa del sufrimiento. Él sabía que iba a sufrir, a ser vituperado. ¿Qué era lo que Jesús no quería? Jesús no quería que su Padre le volteara el rostro, que su Padre se separara de él, porque nunca se habían separado por la eternidad. Y Cristo sabía que en el Calvario, al caer nuestros pecados sobre él, el Padre le volvería el rostro y lo juzgaría en lugar nuestro. Y Cristo que dice: Padre, si es posible, pasa esta copa, pero Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Cristo obedeció al Señor. Hermanos, ¿estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Tú tienes ese novio que vive tomando trago, que consume droga, que no se ha convertido, y Dios te dice: no te unas en yugo desigual. ¿Por qué vas a seguir por ahí en desobediencia? ¿Por qué no esperas a que Dios te dé un hombre que tenga temor de él, de verdad? Y luego se casa y el hombre comienza a golpearla, a aguantar hambre porque por el licor no provee para la casa. Hermano, les voy a decir, es mejor obedecer a Dios. Es mejor. Hagamos la voluntad de Dios y no la nuestra. Mire, cuando usted se convierte a Cristo, la voluntad de Dios es que usted obedezca a las autoridades. Hijos, obedezcan a sus padres, porque es la voluntad de Dios. Respételos, hónrelos, obedézcalos. Los mandamientos de un padre o de una madre son sus órdenes. Hijito, hazme tal favor, papá como mande, con mucho gusto. Así es. Obedezca a los profesores, obedezca a los pastores, obedezca a quien tiene la autoridad, porque es la voluntad de Dios. Esto es bien importante. Esa es la voluntad del Señor, porque hay personas que no obedecen a Dios, que no se someten a su voluntad y luego reciben las consecuencias por no hacer lo que Dios quiere que ellos hagan. Miren, hermanos, cuando usted se convierte a Cristo, el Señor no te promete una casa quinta, ni una casa con piscina, ni te promete un carro Audi, ni una Toyota, no. Lo único que te promete el Señor cuando tú te conviertes, que Él te va a dar, es una cruz. Y por eso la Biblia dice que si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. O sea que Dios tiene una cruz para ti. Esa es la herencia que Cristo te da. ¿Y saben qué es la cruz? Símbolo de muerte. Morir a tu voluntad para que viva la voluntad de Dios. Cuando uno se convierte al principio, uno haga la voluntad de uno. Con el tiempo uno hace en parte la de uno y la de Dios. Pero cuando madura, usted busca siempre la voluntad de Dios. Punto 4. El yo enfermizo se autojustifica. Diga, se autojustifica. O sea, tiene respuesta para todo. En todo se defiende. No reconoce sus pecados y sus fallas. Dos citas para que apunte. Génesis 3, del 11 al 3. Adán y Eva pecaron. Y al pecar vino Dios a confrontarles con su pecado, para que se arrepintieran, porque Dios los iba a lavar, los iba a redimir. Y Dios viene donde Adán y dice: Adán, ¿qué pasó? Y Adán dice: la mujer que me diste. ¿Reconoció su pecado? No. ¿Le echó la culpa a quién? A Dios. Le digo, la mujer que me diste. Imagínense, culpando a Dios y a Eva, en vez de reconocer: Padre, pequé, comí del árbol, tomé esa decisión, ya. Pero le echó la culpa a Dios y a Eva. Eva, ¿qué pasó? No, la serpiente. ¿Y cuánto le echa la culpa al diablo por todo lo malo que hace? No, el diablo me hizo pecar, pastor. Y yo le digo, entonces usted es el diablo. Porque es que el diablo no te hace pecar. El diablo, el límite de él es hasta la tentación. Te pone la tentación, pero tú tienes el libre albedrío y tú decides pecar o no pecar. Tú. No es el diablo. Hermano, no le echen mala culpa al diablo. Aprendamos a reconocer nuestros errores. ¿Qué pasó con Caín? Mató a Abel y Dios viene a reprenderlo para que se arrepintiera. Y le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Dios ya sabía. Y Caín, en vez de decir: Padre, la embarré, maté a mi hermano, ¿qué fue esto? Nada. ¿Sabe qué hizo Caín? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Oiga, se justificó a sí mismo.
Dios no perdona excusas, Dios perdona pecados. Cuando vaya a Dios, reconozca su error. ¿Sabe por qué a Dios le agradaba el corazón del rey David? Porque cuando él pecaba no le echaba la culpa a nadie. Pecó con Betsabé, y en el Salmo 51 Betsabé no aparece por ninguna parte. Él no se justificó, él dijo: contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, ten misericordia de mí conforme a tus piedades. Mire lo que hizo David, reconoció su error y Dios lo perdonó. Pero muchos que hacen se justifican, y Dios no quiere la autojustificación. Hay gente que los corrigen y se defienden ahí mismo, ponen disculpa en vez de reconocer su falta. Muchos dicen: yo salí igualito a mi mamá, ¿y qué? Hermano, usted tiene un carácter muy fuerte. Así era mi mamá, ¿y qué? ¿O a usted qué le importa? Usted no es nadie para decirme nada. Mire, ¿sabe quién es verdaderamente su amigo y su amiga? No es el que le dice cosas lindas. Ay, tan lindo, ay, te tan... No. El verdadero amigo, la verdadera amiga, es el que te dice la verdad en la cara con amor. Te dice: Bernardo, venga, mira, como estás tratando a tus hijos, así no es, Bernardo. Esa no la... Eso es. Y aunque usted le dé rabiecita por dentro, porque a uno le da rabia que lo corrijan o no, usted siente como algo por dentro. Ese es el yo enfermizo. Pero aunque le dé rabiecita, usted debe decir: Bernardo, gracias, qué bendición que me corriges. Sí, tienes razón. Qué bonito cuando las personas reconocen su error, su falla, su pecado, porque a Dios no le gusta la autojustificación. Amén. Y en la Biblia hay muchos ejemplos, como el del fariseo y el publicano. Punto 5. Se tiene una autoconfianza exagerada. Digan: se tiene una autoconfianza exagerada. Job capítulo 29. Job capítulo 29. Miren, hermanos, la humildad y la mansedumbre es la señal del quebrantamiento. Si no somos quebrantados, no podemos recibir verdaderamente iluminación de la palabra de Dios. Porque hay personas que dicen: no, es que yo lo puedo, confía en mí que yo no le fallo. ¿Le han dicho eso? ¿Y le han fallado o no? ¿Y usted le ha dicho a otros y le ha fallado? También. Pero hay personas que viven con una autoconfianza exagerada y critican a los demás porque no hacen las cosas como ellos quieren. Hermanos, vamos a hablar de Job. La gente me pregunta: pastor, ¿pero por qué Job pasó por una prueba tan dura? ¿Por qué? Si él era tan bueno. Sí, aparentemente era muy bueno. Dios viene y le dice al diablo: ¿has visto a mi siervo Job? No hay otro como él, justo, apartado del mal, temeroso de Dios. Job oraba por las mañanas, hacía sacrificios a Dios. Y le vino una prueba donde perdió la salud, perdió la familia, perdió las finanzas, y la ñapa, la mujer, se le fue en contra. ¿Cuál peor de las cuatro? ¿Qué prueba tan dura? ¿Y saben por qué? Porque Job tenía un problema: se sentía muy bueno. Job era de los que subían al morro de San Cancio para ver cómo se veía Manizales sin él. Se creía la última Coca-Cola del desierto. Se creía el hombre más bueno, el más generoso. Su problema era su autojusticia. Se sentía mejor que los demás. Y en Job 29, Dios revela el corazón de Job. Vamos a leer 29. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviere? Miren, hay tres términos que una persona que tiene una confianza exagerada usa los términos yo me mí. Digan, yo me mí. Y vamos a ver el yo me mí de Job. Ustedes van a poder identificar cuántas veces yo me mí. Vamos a leer. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviere como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? En otras palabras, yo era la ñaña de Dios. Verso 4. ¿Cómo fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda?
cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía a preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían. Los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los príncipes se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. ¿Qué está diciendo Job? Y cuando yo salía al parque y me veían los jóvenes, ¡ahí viene Job! El santo, apartémonos, ahí viene Job. Los ancianos se levantaban a hacerle reverencia y se tapaban la boca. Pues dice, ¿cómo se sentía él? Uy, hermano, como el principal. O sea, salía al parque y que todo el mundo le rindiera pleitesía. Así era él. Dice, todos me hacían reverencia y pleitesía. 11. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. ¡Ay, hemos visto a Job! O sea, como si hubieran visto a Dios mismo. Verso 12. Porque yo libraba al pobre que clamaba, al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría como manto y diadema. Era mi rectitud. Yo era ojos al ciego, imagínense. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. ¿Qué está diciendo Job? Yo hacía tan buenas obras. Yo estaba pendiente de todo el mundo. No había otro como yo. Me encargaba del ciego, del cojo, de la... Oiga, hermano, proclamando ¿qué? Sus propias glorias. ¿Han conocido cristianos así? ¿Sí lo han conocido? Que les gusta hablar de ellos en vez de hablar de Dios y de Cristo. Que presentan su carta de presentación. Versículo 15, 16. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Mire, decía yo, en mi nido andaré, moriré. ¿Cuántos dicen eso? Y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz está abierta junto a las aguas, y mis ramas permanecía al rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. O sea, él era feliz. Cuando él llegaba, él quería que todos callaran, que todos lo escucharan a él. 22. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. O sea, él creía que tenía la verdad absoluta. 23. Me esperaban como a la lluvia, abrían su boca como a la lluvia tardía. Imagínense, Job dice, yo era como la lluvia y todos ustedes como tierra en sequedad. Miren cómo se veía él. 24. Si me reía con ellos, no lo creían. ¿Qué tal? O sea, que él se reía y la gente, ¡ay, se ríe conmigo! Se ríe conmigo, soy ese Job. Si me reía con ellos, no lo creían y no abatían la luz de mi rostro. Mire, calificaba yo el camino de ellos. Él era el juez para todos, el que decía lo que era bueno y lo que era malo, y me sentaba entre ellos como el jefe. ¿Qué tal? Y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. ¿Cómo era Job? Si era un hombre bueno, justo, temeroso de Dios, pero era un hombre, ay hermano, con un exagerado aprecio por sí mismo. Se creía la última Coca-Cola de Manizales. Y Dios dijo, no me gusta, Job, como eres. Te amo y tú me amas a mí de corazón, pero no me gusta eso que está en tu vida. Te voy a quebrantar. Y en el capítulo 37-38 se le aparece Dios a Job, y Dios le dice estas palabras a Job: ¿me condenarás a mí para justificarte tú? Ay, ay, ay. ¿Me juzgarás, me condenarás a mí, dice Dios, para tú hacerte el justo?
Y comienza Dios: ¿dónde estabas tú, Job, cuando creé la tierra? ¿Dónde estabas tú, Job, cuando creé la cabra montés? ¿Dónde estabas tú, Job, cuando creé las cosas? ¿Dónde estabas tú, Job? Y Job comenzó así, hasta que se desapareció. Y en el capítulo 42, Job se arrepiente y dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en el polvo y la ceniza, porque ¿quién soy yo delante de ti? ¿Qué les parece eso? Él no podía ver su estado y él pensaba que era el más sabio, el de las mejores obras, el principal en todos los aspectos, el más caritativo. Y Dios le mostró que él no era nada. Y Job se arrepintió. Hermano, bueno nos es el haber sido quebrantados, para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Amén. Cuando usted se encuentre en un trato de Dios, dígale: Señor, gracias. Y Señor, no entiendo ahorita, pero sé que me vas a mostrar qué estás haciendo en mi corazón. Hermanos, hay gente que por el Face, por el WhatsApp, por todos los medios, ponen solamente cosas donde se exaltan a ellos mismos, a ellas mismas. Y una cosa y la otra, y si se comió una bandeja paisa con cumis, o sea, hermano, todo lo tienen que publicar, todo. Pero cosas que le exalten, el super vestido, el peinado. Hermano, ¿por qué hacen eso? ¿Qué quiere que vean? ¿Qué quiere que la gente vea? ¿Por qué no pone más bien en sus estados a Cristo, al Señor, la gloria de Cristo, citas bíblicas? Pero hay gente que le gusta exaltarse, que vean todo lo que hacen. Y a Dios no le gusta eso, porque Dios quiere que se vea a nosotros Cristo y no nosotros. Que podamos decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Punto 6. Reclama sus derechos. Digan: el yo enfermizo reclama sus derechos. Las personas, cuando hacen cualquier cosa, las pueden hacer para Dios o para los hombres. Cuando hacen las cosas para los hombres, siempre están esperando que el hombre los reconozca y les dé recompensa. Pero cuando las hacen para Dios, esperan la recompensa ¿de quién? De Dios. Y Dios le manda al cristiano que aprenda a hacer las cosas para él y no para el hombre, porque las recompensas vienen del cielo. Si usted trae almas a la iglesia y nadie le dice nada, tranquilo, Dios lo va a recompensar. Si usted barrió la iglesia y nadie le dio las gracias, tranquilo, Dios le va a bendecir por lo que hizo. En la Biblia hay un término que se usa para el cristiano, y es el término siervo, que en el original significa esclavo. Y la Biblia dice que un esclavo no tiene voluntad propia, porque hace la voluntad de su amo. Y le voy a colocar este ejemplo. Cristo un día tomó un lebrillo, una vasija, y se puso una toallita en el hombro y se fue hacia donde sus discípulos, y el Señor se arrodilló delante de ellos y se asustaron en la última cena. Y resulta que Tomás, préstame los pies, y Tomás bregando a esconder los pies porque no se había hecho el paticure. Y vale que el Señor le vaya a hacer lavar los pies, y más que ellos eran con sandalia, entraban al mar, a la arena, hermano, imagínense, se sintieron avergonzados por lo que el Señor hizo. Le quitó las sandalias, tomó el pie, comenzó a echar la agüita, a enjuagarlo con sus dedos, a limpiarlo, y luego la toallita, le ponía la sandalia, y luego el otro. Y los apóstoles: ay, ¿qué es esto? Cuando llegó donde Pedro sí le dijo: a mí no me vas a lavar. Y el Señor, ¿qué le dijo? Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y entonces Pedro dijo: entonces báñeme todo. Así era Pedro: báñeme todo. Y le lavó los pies. Luego Cristo se levanta y les dice: ustedes me llaman a mí el Señor y Maestro, me deberían dar honra y servirme a mí, pero yo les he dado ejemplo para que, como yo he hecho, ustedes hagan también con los demás. Así como les he servido, sírvanse los unos a los otros en amor. ¿Qué tal ese ejemplo? Pero miren, en los tiempos bíblicos había diferentes tipos de esclavos. Habían esclavos que se encargaban de la cocina, otros de las cosechas, otros de los animales, pero el esclavo de más bajo nivel era el esclavo que en casa estaba pendiente cuando llegaban invitados del amo. Y ese esclavo salía rápido
a lavarle los pies a los invitados y los secaba con la toallita para que siguieran. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo se hizo el más esclavo de los más esclavos. Tomó esa posición, el que lava los pies. Y peleaban los discípulos: Señor, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Y Jesús dijo: entre ustedes no va a ser como en el mundo. La gente busca títulos, que los honren, que los reconozcan, que les agradezcan, pero entre ustedes el más grande y el mayor será el que sirve a los demás. ¿Quién es el más grande? ¿Es el que más ora? ¿El que más ayuna? ¿El mejor predicador? ¿O el que sirve a los hermanos? Usted quiere ser grande en el reino de Dios, sirva a la humanidad, sirva a su familia, sirva a los hermanos en Cristo. Y Él nos dio ese ejemplo de aprender a servir a Dios y no a los hombres. Ahora, es bueno que usted reconozca lo que otros hacen por usted, sí, pero si a usted no lo reconocen, no se cargue. Que usted hizo un sancocho muy bueno para el esposo y se levantó y no le dio ni las gracias, no se ponga brava: ya no le vuelvo a hacer sancocho. No. Diga: Señor, tú sabes que lo hice con amor para el punto. Dios le va a recompensar. Colosenses 2, 3, versículos 22 y 23. Colosenses capítulo 3, versículos 22 y 23. Colosenses 3, 22 y 23. Recuerden esta frase: el esclavo no reclama sus derechos. Y en 1 Corintios 7, 23 dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, porque usted ya es esclavo de Cristo. En el Colosenses 3, 22, 23. Hay gente que: nadie ha visto lo que yo hice, es que no me reconocen lo que hizo en esta casa. Hermano, pero Dios sí lo reconoce. Si no le agradecen que porque lleva al mercado, que porque paga las facturas, tranquilo, el Señor lo va a hacer. Y cuando usted aprende a hacer las cosas para Dios, usted se va a evitar problemas de estar esperando a que los demás le reconozcan, porque si no usted se va a cargar. No, espere que lo reconozca Dios. Colosenses 3:22 dice: siervos, o sea, esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. Digan: no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Aquí se habla de agradar al ojo. Un ejemplo: la mamá está y le dice: Bernarda, bárrame la casa. Y como la mamá está, la barre bien. La mamá no está y lo barre de cualquier manera, porque estaba sirviendo ¿qué? Al ojo. Mientras que el patrón está en el almacén, usted: buenos días, síguese, ¿en qué le atiendo? No está el patrón con el celular. Y llega gente: mira a ver qué hay por ahí. Porque está sirviendo ¿qué? Al ojo. Usted trabaja en un carro y como no está el patrón, lo patea y lo sube por los andenes y le tira duro. Y cuando el patrón está: ay no, que cuidado. Hermano, no podemos servir al ojo como el que quiere agradar a los hombres. Versículo 23. Sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para ¿quién? Sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa y la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El cristiano debe aprender a hacer las cosas para Dios, porque Dios le va a pagar en abundancia. Vea en el egoísmo de los demás una oportunidad de servir. Hermanos, barramos la iglesia y se van todos. Y usted: ya se fueron, no ayudan. No, barra usted, porque Dios le está dando ese privilegio a usted. No se cargue porque los demás no lo hacen. Haga usted lo que tiene que hacer, y en aquel día el Señor lo va a recompensar. Punto 7. El yo enfermizo busca su propia gloria. Voy a resumir estos dos puntos. Busca su gloria. Hay personas que hacen las cosas por encima de otros para quedar bien ellos. Tengo una pregunta, mis hermanitos, escuchen. ¿Usted ha logrado algo en la vida pisoteando a otros? Porque hay personas que no les importa lograr sus metas y sus planes, aunque tengan que pisotear a los demás. Se reúne un grupo a hacer un trabajo y luego lo presenta y dice: no, yo lo hice solo. ¿Qué está buscando? Su propia gloria. Personas que quieren predicar
predicar y cuando me invite el pastor a predicar, van a ver qué tremendo soy yo. ¿Qué tremendo qué? Es que el púlpito no es para exhibirse. El púlpito es una responsabilidad. Cuando uno comienza en el ministerio, uno quiere que lo vean y predicar, que la gente se asombre. Cuando pasa el tiempo, ya uno le da terror. Porque uno dice, Señor, estás colocando almas que debo edificar para el reino de Dios. Una mala predicación, una mala enseñanza puede llevar almas al infierno. Y voy a dar cuentas por cada alma. Es tan diferente, hermano. Es tan diferente. Cuando se va madurando, hay una cosa de la cual el Señor dice que te puedes gloriar. Jeremías 9, 23 y 24. Y dice el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría. O sea, ay, yo soy el doctor fulano de tal, yo soy la señora Richelieu, ay, yo estudié en Harvard. No se exalte en lo que estudió, su sabiduría. Ay, yo soy de la familia Estrada, tenemos la sangre azul. No. Hay gente que se exalta a sí mismo. Eso es puro yo enfermizo, yo. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía. Es que tengo fuerza, tengo más músculo, mira el cuerpo que tengo. O tengo más fuerza que el otro. No se alabe el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas. Ahí dice en Jeremías. Es que tengo un carro, es que tengo esto, compré una mansión. No se alaben esto. En el 24 dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor. ¿En qué te puedes alabar? Alábate en que conoces a Cristo, en que tienes al Padre, en que tienes una comunión con el Espíritu Santo. En eso sí te puedes alabar. Proverbios 27:2 dice, alábete el extraño y no tu propia boca. Porque hay gente que le gusta alabarse a sí mismo, echarse en flores. Y cuando, ay, yo hago, yo tal cosa, y a mí me quieren por esto, y yo hago, o sea, no. ¿Para qué hace eso? Una vez estaba en la terminal, iba de viaje, y había una persona al lado cuando es que... y volví, mire, cuando me mira el Señor, ¿usted sabe quién soy yo? Así me dijo, ¿usted sabe quién soy yo? Y yo en la mente dije, no sé y no me importa. Pero no se lo dije. Cuando yo soy de la familia tal, y comenzó a sacar todo su currículum. Yo, bueno, gracias, hasta luego, y me voy. Hay gente así, que le gusta publicar sus cosas. El que está muriendo a sí mismo, publica a Cristo. Habla de las virtudes de Cristo. Y le da gloria al Señor, porque lo que es por la gracia de Dios. Lo que logró es por la gracia de Dios. Y último punto, el yo enfermizo trata de hacer las cosas por él mismo. El yo enfermizo trata de hacer las cosas por sí mismo. O sea, dicen, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, yo tengo sabiduría, es que yo soy muy inteligente, yo hago esto porque yo. ¿Y qué dice Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15? Santiago 4, del 3 al 15, dice lo siguiente: vamos ahora, los que decís, hoy mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, o sea, negociaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mal. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué es saber hacer lo bueno y no hacerlo? Es no darle la gloria a Dios en todo. Ese es el contexto. Pastor, vámonos para un paseo el viernes, hermano. Si Dios quiere, lo haremos. Si el Señor nos presta la vida, si es su voluntad, si el Señor quiere, haremos esto, lo otro. Pero hay gente que no habla así, hablan de yo me mí. Es que yo puedo. Es que yo me gradué allá porque es que mi coeficiente intelectual es de un promedio de... No, ¿cuál coeficiente, hermano? No, dele la gloria a Cristo. Si usted es inteligente es por Cristo. Si usted es fuerte es por Cristo. Si usted es rico es por Cristo. Si usted tiene un don es por Cristo. Si tiene alguna habilidad es por Cristo. Dele siempre la gloria a Dios. Señor, la gloria es tuya. Señor, la alabanza es tuya. Señor, la bendición es tuya. Señor, al Señor. Hermano, dele siempre la gloria en todo lo que haga.
Termino con esto. Las pruebas, dificultades que vengan a tu vida pueden ser una roca firme para levantar un edificio espiritual en ti, o pueden ser una roca de tropiezo si no lo aceptas de la manera correcta. En la Biblia se nos habla en Santiago 1 del 2 al 4. Santiago dice: sientan gozo cuando están en una prueba, porque esa prueba produce en tu vida paciencia. Yo en las pruebas que he tenido me he vuelto un poco más paciente y he aprendido a esperar los tiempos de Dios, a descansar en Él. Eso yo no lo tenía antes, pero Dios lo va formando. Dios le enseña a uno el perdón y el olvido. Dios le enseña a uno a restaurar su vida. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación y la prueba, porque cuando soporten la prueba recibirá la corona de la vida. Qué bonito. Amén. Amén. Romanos 8:28: a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Pregunta: ¿usted ama a Dios? ¿Usted lo ama? Si lo ama verdaderamente, tranquilo que todo lo que pase en su vida va a ser para bien. Cambia la perspectiva, aprenda a sacar las cosas buenas de las cosas malas que le suceden. Oremos. Bendito Padre, queremos darte gracias en este día, Padre. Tu palabra nos ha enseñado que lo que tú quieres hacer con nosotros es formarnos a la imagen de Cristo, porque Cristo es la imagen perfecta de Dios. Porque en Cristo está la semejanza de lo que Dios es, y así debemos ser cada uno de nosotros. Padre, reconocemos que en nuestro corazón todavía hay dureza de corazón, hay soberbia. Muchas veces hacemos nuestra voluntad en vez de hacer tu voluntad. Tenemos a veces autojustificación. No somos humildes para reconocer nuestros pecados, nuestros errores. Reconocemos, Señor, que a veces tenemos un exagerado aprecio por nosotros mismos, una autoconfianza exagerada. Reconocemos, Señor, que vivimos demandando derechos que nos reconozcan a toda hora, en vez de descansar en ti, porque tú pagarás, Señor, todo lo que hacemos. Perdónanos, Señor, porque todavía en nosotros hay mucho yo, mucho ego, porque Cristo se ve un poco nomás, Señor. Y como dice Pablo a la iglesia de Gálatas: hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pedimos, Señor, que nos laves con tu sangre y nos purifiques, Señor, y nos permita, Señor, ser formados a la imagen de Cristo. Que cada día tengamos más amor, más paciencia, más paz, más bondad, más benignidad, más templanza, más dominio propio, más fe, Señor. Que tu carácter se manifieste en nosotros. Te damos gracias por cada prueba, por cada persecución, cada adversidad, cada necesidad, porque todas esas cosas nos debilitan para que Cristo se pueda formar en nosotros. No nos permita, Señor, resentirnos ni quejarnos cuando venga la prueba ni la tribulación, sino que podamos apreciar cada tiempo, Señor, porque en cada tiempo tú estás obrando en nuestros corazones. Que tu pueblo sea guardado, Padre. Que tu pueblo se convierta en un reflejo de la gloria de Cristo. Ayúdales en sus luchas internas, Señor, que tienen en sus corazones, y que puedan ver la gloria de Dios manifestada en sus vidas. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu palabra. Amén y amén. Démosle la gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios.